Elegancia, potencia, definición letal. El mundo conoció a Marco van Basten como el delantero perfecto, el cisne de Utrecht, 3 veces Balón de Oro, un hombre que lo ganó prácticamente todo y que cambió la estética del gol para siempre. Sus remates eran obras de arte, sus movimientos una danza mortal para cualquier defensa. Parecía el prototipo del futuro, un jugador destinado a romper todos los récords. Pero esta es la historia que no se vio en los estadios. La crónica de un dolor secreto que lo forzó a vivir un infierno mientras le sonreía al mundo. Este es el secreto inconfesable del hombre que luchó contra el enemigo que terminaría su carrera, mucho antes de colgar las botas. La historia de cómo la fragilidad de un solo tobillo pudo derrumbar a un gigante que parecía inmortal. Acto 1, la creación del mito. Sección 1, el ascenso. Imparable. Nuestra historia arranca en Utrecht, Países Bajos, donde un joven Marcel van Basten soñaba con ser futbolista. Su talento era tan obvio que el Ajax de Ámsterdam, la cuna de las leyendas, no tardó en ficharlo. Y su debut fue una premonición, un guión de película. El 3 de abril de 1982, un jovencísimo Marco, con apenas 17 años, entró al campo para sustituir al más grande de todos, al hombre que reinventó el fútbol, Johan Cruyff. Y como si fuera un paso de antorcha, en su primer partido marcó su primer gol. El relevo estaba hecho. Van Basten no era solo un delantero, era una fuerza de la naturaleza. Tenía la altura y la fuerza de un tanque, pero se movía con la gracia de un bailarín. Su habilidad para marcar goles de cualquier manera posible era asombrosa, chilenas imposibles, cabezazos imparables y una definición con ambas piernas que parecía de laboratorio. Se convirtió en el máximo goleador de Europa, llevando al Ajax a ganar ligas, copas y una recopa de Europa en 1987, donde él mismo marcó el gol de la victoria en la final. El mundo entero sabía que estaba viendo nacer a una leyenda. Su talento era demasiado grande para Holanda. El siguiente paso era inevitable, Italia, y no a cualquier equipo. Al AC Milan de Silvio Berlusconi, que estaba armando un proyecto para dominar el mundo. Junto a sus compatriotas Ruud Gullit y Frank Rijkaard, formaron un tridente holandés que sembró el pánico en toda Europa. Sección 2, el rey de Milán y la gloria naranja, en Milán. Marco van Basten alcanzó la inmortalidad. Bajo la batuta de Arrigo Sacchi, ese equipo se convirtió en una máquina perfecta, los inmortales. Y Van Basten era su arma más letal. Lograron algo que parecía casi imposible en el fútbol de la época, ganar 2 Copas de Europa seguidas, además de múltiples ligas y copas intercontinentales. Van Basten era el rey indiscutible. Sus actuaciones le valieron el Balón de Oro en 1988, 1989 y 1992, consolidándose como el mejor jugador del planeta. Pero su consagración definitiva llegó en el verano de 1988, en la Eurocopa de Alemania. Lideró una selección holandesa que llevaba años a la sombra de la naranja mecánica de Cruyff. Irónicamente, Van Basten empezó ese torneo en el banquillo, pues llegaba tocado de ese tobillo que ya empezaba a avisar, tras una derrota inicial. El entrenador Rinus Michels le dio la titularidad. Fue la decisión que cambió la historia. Van Basten anotó un hat-trick contra Inglaterra, marcó el gol de la victoria en semifinales contra la anfitriona Alemania y en la gran final contra la Unión Soviética. Pintó su obra maestra, un centro llovido desde la derecha, sin ángulo, casi sobre la línea de fondo. Cualquiera hubiera intentado controlar el balón, él no. Conectó una volea imposible. Un remate que desafió las leyes de la física y se clavó en la escuadra del portero Rinat Dazaev. Ese gol no solo le dio a Holanda su único título internacional hasta la fecha, sino que se convirtió en un ícono, una imagen que define la perfección en el fútbol. Marco van Basten estaba en la cima del mundo. Era invencible. O eso creíamos todos. Acto 2, el enemigo silencioso. Sección 3, el punto de inflexión. Pero mientras Van Basten asombraba al mundo, un enemigo silencioso y implacable ya había empezado a destruir su carrera desde dentro, mientras levantaba balones de oro con una sonrisa en secreto. Libraba una batalla contra un dolor que lo consumía día y noche. El secreto inconfesable de Marco van Basten no era una polémica, era algo mucho peor, un calvario físico y mental que soportó en silencio durante años. El fútbol en los 80 y 90 era mucho más rudo. Los defensas tenían licencia para pegar y el talento era un objetivo. El tobillo derecho de Van Basten se convirtió en la diana de entradas brutales. Partido tras partido, cada vez que saltaba al campo, sabía que lo iban a cazar. Y cada golpe iba minando poco a poco la articulación que lo sostenía. El momento que lo cambió todo fue en diciembre de 1986, en un partido contra el Groningen, donde una entrada salvaje inició una pesadilla de la que nunca despertaría. Sección 4. La crónica del dolor. Empezó a jugar infiltrado, una práctica peligrosa que tapaba el dolor pero aceleraba la destrucción. Su tobillo estaba destrozado, pero su equipo lo necesitaba y sus ganas de ser el mejor eran más fuertes que cualquier alarma de su cuerpo. Ganó títulos, marcó goles y fue elogiado por su elegancia, sin que nadie supiera que, debajo de la media, su tobillo era una zona de guerra.
En su autobiografía, Frágil, Van Basten revela la crudeza de su sufrimiento. Cuenta que, tras una de las operaciones, el cirujano fue brutalmente honesto. Describió lo que encontró en su tobillo como una carnicería. El cartílago estaba destrozado. Había fragmentos de huesos sueltos. Llevaba meses jugando con los ligamentos prácticamente rotos. Era un milagro que pudiera siquiera caminar, y él estaba compitiendo al más alto nivel. La historia de su lucha física es desgarradora. Pero el impacto psicológico fue igual de devastador. Antes de contarte cómo este infierno personal lo llevó al borde de la ruina económica y a una profunda depresión, si te están impactando estas historias no contadas del fútbol, suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún video. Sección 5. La batalla psicológica y financiera. El dolor se volvió insoportable. Van Basten confesó que había días en los que el sufrimiento era tan extremo que tenía que gatear desde la cama hasta el baño. La frustración de un cuerpo que no respondía, la esperanza de una recuperación que nunca llegaba y la lenta aceptación de que su carrera se desvanecía lo hundieron en una depresión. El hombre que lo tenía todo sentía que lo estaba perdiendo todo, y la pesadilla no terminó con su retiro. Tras colgar las botas, Marco se enfrentó a otro enemigo, la ruina financiera, por malos consejos. Invirtió gran parte de su fortuna justo antes de que una enorme reclamación de la hacienda neerlandesa y la crisis financiera de principios de siglo lo dejaran al borde del abismo. En su libro, él mismo compara su situación con la película El Lobo de Wall Street, describiendo cómo lo perdió casi todo y tuvo que empezar de cero. El héroe del fútbol mundial estaba luchando por su estabilidad financiera en silencio, lejos de los focos que antes lo idolatraban. Acto 3, el final y la inmortalidad. Sección 6, el último partido. Su cuerpo dijo basta mucho antes de que su mente estuviera lista. Su último partido oficial fue la final de la Champions League de 1993 en Múnich contra el Olympique de Marsella. El Milan perdió y Van Basten, visiblemente mermado, fue sustituido. Nadie lo sabía entonces, pero esa sería la última vez que lo veríamos jugar un partido oficial. Tenía solo 28 años, pasó los siguientes 2 años luchando con más cirugías, intentando volver una y otra vez, pero fue en vano. Su tobillo estaba demasiado dañado. La decisión era inevitable. El 18 de agosto de 1995, Marco Van Basten anunció oficialmente su retirada. Sección 7, la despedida del Cisne. Ese día, en San Siro, el mundo del fútbol se paró para ver una de las despedidas más emotivas de la historia. Vestido de calle, con una chaqueta de ante, Van Basten dio una vuelta de honor al campo que lo vio reinar. 80.000 personas coreaban su nombre con lágrimas en los ojos, pero la imagen que quedó grabada en la memoria de todos fue la de su entrenador, el duro e imponente Fabio Capello, llorando desconsoladamente en el banquillo. El técnico, famoso por su carácter de hierro, se rompía al ver cómo el jugador más elegante que jamás dirigió se despedía para siempre, derrotado no por un rival, sino por su propio cuerpo. Esas lágrimas de Capello representaban el dolor de todo el mundo del fútbol. Conclusión y legado. Marco Van Basten se retiró con 28 años, una edad en la que la mayoría de futbolistas están en su mejor momento. La pregunta es inevitable: ¿qué habría sido de su carrera sin esa lesión? Probablemente hablaríamos del máximo goleador de todos los tiempos, de un hombre con 5 o 6 balones de oro. Nunca lo sabremos, pero su legado va más allá de los goles que no pudo marcar. Su trágica retirada coincidió con un cambio importante en el fútbol. La FIFA y los árbitros se dieron cuenta de que debían proteger más al talento. Las reglas se endurecieron, y las tarjetas rojas por entradas por detrás se volvieron la norma. De alguna manera, se puede decir que el sacrificio de Van Basten ayudó a que futuras generaciones de estrellas como Ronaldo, Messi o Cristiano pudieran brillar con mayor protección. La historia de Marco Van Basten es la del héroe trágico por excelencia, un genio que nos regaló una belleza inolvidable, pero que pagó el precio más alto, un hombre que vivió un infierno secreto mientras el mundo lo aplaudía y que nos recuerda la fragilidad que se esconde incluso detrás de la mayor de las glorias. Su carrera fue un cometa fugaz, pero su luz sigue brillando en la memoria de todos los que amamos este deporte. Y ahora te pregunto a ti, a pesar de su carrera truncada, ¿consideras a Marco Van Basten el mejor 9 de la historia del fútbol? ¿O crees que su historia es el mayor y sí del deporte? Déjame tu opinión en los comentarios. Y gracias por acompañarnos en este viaje a la historia oculta del fútbol.